El infierno y Facebook. Por Naomi Hamaoka de Japón. Hola, mi nombre es Naomi Hamaoka. Soy de la ciudad de Nagoya en Japón. Decidí compartir mi experiencia que tuve con el Señor en abril de 2020, exactamente el 19 de este mes. Soy consciente de que el Señor me juzgará si no cuento todo lo que me mostró. El Señor me dijo que, a través de mi testimonio, muchos serán liberados de la esclavitud espiritual en Japón, y en muchos lugares diferentes donde se dará este testimonio. Soy una jovencita de 24 años y toda mi vida siempre he sido instruida en la palabra de Dios desde que era niña. Asistí a una iglesia bautista tradicional con mi madre, y aprendí temprano a tocar el teclado. Seguí haciendo esta labor, que se convirtió en mi función principal en mi iglesia. También ayudé en el ministerio de la palabra, enseñando la Biblia en el grupo de niños, y el sábado por la noche con adultos. Pero, comencé a llenarme de orgullo, porque el pastor me elogiaba mucho por mi dedicación. Esto era debido a que tocaba el teclado en los servicios de adoración los domingos por la mañana, también porque siempre era una de los primeros en llegar a la iglesia y ayudar a los niños a leer la Biblia en la escuela bíblica. Esto causó problemas en la iglesia y hace 2 años, 2 hermanas dejaron mi iglesia y se fueron a otra congregación por mi culpa. Pensaban que había diferentes formas de tratar a las personas dentro de mi iglesia, y eso era un problema, ya que yo siempre era elogiada por los demás en la iglesia. El 19 de abril de 2020. Acababa de cenar. Y como de costumbre, fui a leer un poco la Biblia. Y finalmente, fui a orar antes de dormir. Mientras oraba, sentí como si alguien estuviera a mi lado. Perseveré en mi oración cuando finalmente, escuché una voz que me llamaba diciendo, mi hija. Detuve la oración y le pregunté en voz alta a mi mamá, que estaba en la habitación viendo la televisión, si era ella quien me llamaba, pero ella dijo que no era así. Continué orando y nuevamente escuché la voz que decía, hija, soy tu Señor. Tengo un gran trabajo que hacer en tu vida. Mi hija. Te elegí desde el vientre de tu madre para que fueras mi vigilante en este lugar. Cuando escuché esto, estaba aún más nerviosa. Le dije al Señor, todo lo que quieres de mí, aquí estoy. Y me dijo, en este momento, sierva, estoy levantando un ejército de guerreros espirituales en este país. Y entre ellos hay misioneros, evangelistas y, a través de estos guerreros, muchos en Asia serán liberados y salvos. El Señor me dijo, estoy preparando más guerreros y centinelas como tú. Les mostraré que el mundo espiritual no es una broma y les mostraré por qué no deseo que ninguno de mis hijos me sirva y viva una doble vida. No pueden vivir sin santidad. Muchos de mis hijos están pecando contra mí sin saberlo, pero no quiero que ninguno se pierda, como está escrito en Oseas 4, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Luego comencé a sentir que mi cuerpo se adormecía y hacía frío incluso con el ventilador apagado. Yo estaba en la misma posición de oración y arrodillada al lado de mi cama y con la cara apoyada en ella. Luego me desmayé y comencé a ver mi cuerpo apoyado en la cama y al mismo tiempo, podía sentir que estaba fuera de mi cuerpo. Inmediatamente vi una luz muy fuerte que iluminaba la habitación. Rápidamente vi a un hombre con túnica blanca, y era imposible ver su rostro debido a la luz, que era tan intensa como el sol. Entonces vi que mi cuerpo estaba postrado en el suelo. Y luego el Señor extendió su mano sobre mi cabeza y me dijo, hija mía, te mostraré el mundo de los espíritus y los peligros de una vida sin santidad. Te mostraré el destino de los rebeldes y de aquellos que desprecian mi palabra y rechazan mi gracia. Rápidamente apareció un agujero negro en el piso de mi habitación, y bajamos por este fondo que nunca había visto antes, hasta que llegamos a un lugar que era rocoso.
y pude ver cosas en este lugar, gracias a la luz del Señor que me acompañaba. Vi gusanos que salían del suelo y también ciempiés, y otros insectos venenosos. Caminamos y llegamos ante una inmensa y extraña puerta. El Señor Jesús señaló con su mano derecha a la puerta y ésta se abrió. Fue entonces cuando comencé a ver las peores escenas de la historia. Vi demonios de varios tipos, y comencé a escuchar muchos gritos. Sentía mucho calor allí. Olí un hedor insoportable, similar al de los animales en descomposición. Le pregunté al Señor, ¿qué es este lugar? Me dijo, esto es el infierno y te lo estoy mostrando para que te preocupes por las almas de la gente. Predicarás mi santo evangelio. Te mostraré a los que no se arrepienten de sus pecados y que los han traído aquí. Luego llegamos a un lugar donde había una multitud de mujeres atormentadas por demonios que les atravesaban el cuerpo con lanzas. Vi que estas mujeres ardían en llamas hasta la cintura. No podía soportar sus gritos y le pedí al Señor que me sacara de ese lugar. Pero él me dijo, es necesario, hija mía, que le digas a mis siervos que no me gusta que usen adornos como cadenas, aretes y productos de belleza, como dice Primera de Pedro 3, verso 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Le dije, Señor, yo uso aretes y joyas, y los líderes de la iglesia siempre nos dicen que nos vistamos bien en la iglesia para ti. Sin embargo, el Señor me dijo, lo que me agrada es un siervo fiel que me adore en espíritu y en verdad, un siervo que viva en santidad. Caminamos más, y vi a una mujer siendo atormentada en una silla, y un demonio vertía ácido sobre su cabeza y no había más pelo en ella, solo heridas y quemaduras. La mujer gritó desesperada y luego le pregunté al Señor, ¿qué hizo para merecer esto? Me dijo, ella hizo mi obra, pero se tiñó el cabello. Yo le di a las mujeres cabello natural a modo de velo. Y exijo a cada uno de aquí que no se corte, ni modifique el estilo natural de su cabello. 1 Corintios 11, verso 15, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Le pedí misericordia al Señor porque me teñía el cabello y me lo cortaba. El Señor dijo, te estoy revelando esto, hija mía, para que me sirvas en espíritu y te apartes de la vanidad. Dile a mi pueblo que sin santidad nadie me verá. Entonces el Señor también me mostró un pequeño lago maloliente de agua negra. Y vi demonios alrededor de este lago recolectando una especie de polvo, y poniéndolos en botellas pequeñas para su transformación. El Señor me dijo, dile a mis siervos que muchos dueños de la industria cosmética hacen pactos satánicos para enriquecerse y dedicar sus productos a los demonios. No me gusta que mis hijos usen maquillaje, ni ningún tipo de pintura. Recordé mi kit de maquillaje y mi lápiz labial. Le dije al Señor que nunca los volvería a usar. Y lamenté todo lo que hice hasta ese día. Prometí llevar una vida cristiana más profunda siempre haciendo la voluntad del Señor. Finalmente, el Señor me sacó de ese lugar y regresamos a mi habitación. Y el Señor dijo, dile a mi pueblo que el infierno es real. Dile a mis hijos e hijas que mi espíritu no convive con la vanidad y el orgullo. Sin santidad, sin justicia y sin verdad, ningún alma puede entrar al cielo. Hablarás en tu iglesia, todo lo que has visto y escuchado. A muchos no les gustará, pero yo estaré contigo. Y los juzgaré en el día del juicio final, si rechazan estas revelaciones. Después de decirme esto, el Señor desapareció junto con la luz. Cuando desperté de esta experiencia,
Vi que estaba arrodillada al lado de mi cama de la misma manera que me arrodillé para orar con mi rostro apoyado en ella. Miré mi tablet y ya eran las 2 de la madrugada. Esta fue mi primera experiencia que tuve con el Señor Jesús el 19 de abril de 2020. Hermanos y hermanas, abandoné la vanidad. Después de ese día comencé a orar más intensamente. Y comencé a buscar la presencia del Espíritu en mi hogar y en mi vida. Empecé a ser perseguida en mi iglesia por mi testimonio. Pero, el Señor me dijo, continúa predicando la verdad como una atalaya escogida. Después de esa experiencia, comencé a orar 3 veces al día y comencé a sentir más la presencia del Espíritu Santo en mi vida, y me ha ayudado a soportar las guerras espirituales. Conté mi experiencia en mi iglesia. Como resultado, algunos se quitaron los pendientes y collares, pero otros tuvieron miedo. Desafortunadamente, el pastor no creyó, y me advirtió que dejara de propagar herejías en la iglesia. Este es mi deber testificarte ahora. Mi conciencia está en paz. El Señor bendiga a todos. Testimonio parte 2. Los demonios de las redes sociales. Queridos hermanos y hermanas, en junio de 2020 debido a la pandemia que azotaba al mundo, aproveché el tiempo libre en mi casa para buscar al Señor 3 veces al día en oraciones regulares. Desafortunadamente, antes de la suspensión de las actividades normales en mi iglesia debido a la pandemia, fui castigado en mi iglesia porque el pastor Fukami, que una vez me elogió, ahora me convirtió en el enemigo número 1. Debido al mensaje de santidad que me dio el Señor, me sancionó por difundir la revelación recibida a través de la experiencia que tuve en abril de 2020. Siendo miembro de una iglesia bautista, nuestra doctrina y enseñanza eran totalmente contrarias a la revelación que el Señor me ha mostrado. Este mensaje terminó causando serios conflictos internos en mi iglesia bautista tradicional porque no creen en las revelaciones y enseñan que los dones espirituales contenidos en el libro de los Hechos se extinguieron al final de la era apostólica. A última hora de la tarde, después de regresar de la panadería, estaba leyendo la Biblia cuando comencé a tener ganas de orar. Entonces comencé a orar de nuevo. Tuve la misma sensación que tuve el 19 de abril de 2020. Tenía miedo de tener otra experiencia en el infierno. Pero al mismo tiempo, sentí curiosidad cuando escuché una voz hablándome. Pregunté quién era. Escuché la voz del ángel que vino anteriormente y me dijo, fui enviado para revelarte más sobre el mundo de los espíritus y las estrategias del enemigo contra los elegidos. En ese momento, no sabía lo que iba a pasar y de repente mis ojos espirituales se abrieron, y vi al ángel enviado a mí. Solo puedo decir que era alto. No pude ver su rostro debido a la luz que emanaba de él. Me dijo que el Señor ha levantado a sus siervos en este país que usará para destruir el interés del enemigo en estos territorios. El ángel me mostró en una visión mi tablet y mi cuaderno abierto con mi perfil de Facebook y me dijo, a través de las redes sociales el anticristo gobernará el mundo. Va a utilizar los datos recopilados de los perfiles de los usuarios y le resultará fácil capturar personas en cualquier país del mundo. Todos aquellos que se nieguen a recibir la marca de la bestia serán asesinados y serán rastreados a través del perfil de la red social. El ángel del Señor me mostró un extraño demonio de tamaño mediano. Tenía la apariencia de un lagarto de colores. El ángel me dijo, este es el demonio de la red social. Él gobierna y opera en la red que es la parte principal de su dominio. Él reina en las redes sociales que le fueron dedicadas. Es el encargado de capturar la atención de las personas y mantener a las personas en línea en las redes sociales durante muchas horas. Hermanos, me sorprendió porque detrás de Facebook, había demonios que actuaban para que la gente permaneciera en línea durante horas.
Ese día borré mi perfil de Facebook, y entendí que por las horas que pasaba en Facebook, no tenía disposición para orar. En lugar de orar, permanecía conectada en línea durante mucho tiempo. Hermanos, debemos ser diligentes en nuestra vida espiritual porque los demonios son terribles. La estrategia de este demonio de Facebook, y las redes sociales, es desviar nuestro enfoque de las cosas espirituales. Los demonios son conscientes de que cuanto más cuidamos de nuestra vida espiritual, menos poder tienen contra nosotros. Entonces el ángel me mostró otra visión, y vi una fábrica. Cuando entramos, noté que era una fábrica de zapatos donde estaban haciendo muchos estilos de zapatos. Vi mujeres comprando diferentes modelos y tamaños de zapatos de tacones altos. También vi que estas mujeres que compraron estos zapatos de tacones altos iban acompañadas de un demonio de aspecto femenino cuando caminaban por la calle. El ángel me dijo enseguida, este es el principado de la sensualidad. Las mujeres que compran estos zapatos de tacones altos le están dando legalidad a este principado de la seducción para actuar en sus vidas. Entonces el ángel me dio esta referencia bíblica en Isaías 3, versos 16 y 17, que dice: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Nunca antes me enseñaron en mi iglesia que era un pecado usar zapatos de tacón alto. Cuando tuve esta revelación, tenía 6 pares de tacones altos que siempre usaba cuando iba a la iglesia. Salimos de esa fábrica que diseña zapatos, y luego vi una tienda de ropa y allí vi shorts masculinos y femeninos. Vi vestidos sexys y camisas sin mangas diseñadas por varios demonios. Y se reían con sarcasmo. El ángel me dijo, el cuerpo que tienes es la morada del Espíritu Santo, y los cristianos deben vestirse modestamente y con recato. Esos demonios en esa tienda trabajan duro a través de la moda para que los elegidos caigan sutilmente en la mundanalidad. Estos demonios han triunfado dentro de la iglesia. El ángel me llevó en la visión a otro lugar y vi una iglesia que estaba muy llena. Vi al pastor de esta iglesia en el púlpito predicando el evangelio de la prosperidad en una campaña. Y vi demonios alrededor de la iglesia, y uno parado al lado del pastor. Este era el demonio obrador de milagros. El ángel me dijo, en las iglesias donde no se predica la verdad, los demonios hacen maravillas, milagros y señales para engañar a las multitudes. Estos ministerios son verdaderos caminos al infierno simplemente al no enseñar la santidad, y al callar las estrategias de vanidades del enemigo contra los cristianos. Le pregunté al ángel, ¿cómo afrontaría la situación en mi iglesia con esta nueva experiencia? Estaba preocupado por la situación en mi iglesia. El pastor me disciplinó porque él no creía en ningún tipo de revelación. Y por eso no me escuchó. El ángel me dijo, tu vida ha sido destinada al ministerio y estarás comprometida con la salvación de las almas y harás mucho daño al reino de las tinieblas en Asia. Pronto tendrás el poder de Dios para expulsar demonios y la autoridad para evangelizar. Necesitas ser bautizada con el Espíritu Santo, para ejercer esa autoridad. Te casarás con un siervo que será formado como pastor en su ministerio, y tendrá una doctrina sólida. Serás la misionera y ayudante. Solo sé una sierva humilde, y no dejes que el orgullo te vuelva a contaminar. Habiendo dicho esto, el ángel desapareció en la luz y mis ojos se abrieron nuevamente. Pronto borré mis perfiles de Facebook e Instagram. Luego destruí mis 6 pares de zapatos de tacones altos y los tiré a la basura el mismo día. Empecé a sentirme incómoda vistiéndome con ropa ajustada y faldas,
lo que me llevó a tirar algunos conjuntos de estos vestidos. 2 días después de esa experiencia, vi un terrible demonio sin forma que me dejó, y entré en una niebla negra. Mientras estaba en mi oficina por la noche, me asusté cuando dijo, no hables de todas estas cosas. Si nos expones, lo seguiremos para que no entregue este mensaje. Y habrá guerra. Reprendí a ese demonio en el nombre del Señor Jesús. Finalmente desapareció, emitiendo una risa aterradora, dejando una sensación de miedo en el ambiente de mi habitación. Asia es un verdadero campo minado de demonios. Y el Señor me dijo anteriormente que desde Japón levantaría un ejército de guerreros espirituales y centinelas para la liberación de nuestro continente y la salvación de muchas almas. Hay muchas religiones místicas que son barreras para la difusión del Evangelio en Asia. Y esto requiere guerreros criados por Dios para derribar estas oposiciones. Busquemos la santidad y la justicia todos los días de nuestra vida sin preocuparnos por las consecuencias. Seré persistente en difundir el mensaje del Señor incansablemente, como su fiel siervo.